Dios lo bendiga, amado pastor Carlos Condori. Mi nombre es Ederly Tacora Choquegonza. Somos el grupo número 10 y vamos a exponer el tema postmodernismo desde la perspectiva bíblica. Bien, continuando con la exposición, el postmodernismo es un concepto muy difícil de definir, ya que no hay consenso claro sobre el significado. Autores como James y Hassan reconocen que es un término cambiante y complejo. Antonio Cruz señala que solo podemos identificar algunos síntomas. En general, este movimiento cuestiona y critica las grandes narrativas del pensamiento moderno. Algunos representantes son Jean-François Lyotard, Jacques Derrida y Gianni Battimo. Dios les bendiga. Continuando con la exposición, mi nombre es Dina Guamán. Encontramos dentro de los filósofos destacados a Jean-François Lyotard, uno de los filósofos el cual por primera vez define este término de posmodernidad como el despecho y el resentimiento a la modernidad, en los cuales fueron conocidos por las grandes historias, por los grandes relatos, con unos fines esperanzadores, donde encontramos el capitalismo, el comunismo, el iluminismo y el cristianismo. Y al no verse reflejado estos fines esperanzadores, se crea una sociedad en la cual actúa en resentimiento, como encontramos que la verdad es relativa, que cada uno de estas sociedades en la sociedad indica que la verdad se construye, que la verdad se crea, la verdad se hace. A esto también encontramos otro de los términos que este filósofo nos indica, que donde prima la eficacia, que si funciona es bueno, y nos dejamos a sobrellevar por estos términos, basados en experiencias personales. Bajo la perspectiva bíblica, nosotros podemos encontrar que la verdad es absoluta, que la verdad la podemos encontrar mediante la búsqueda única y exclusivamente en la palabra de Dios. En Salmos 25:5 nos contrasta a través de la Biblia: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Asimismo, en Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos que creen tener su propia verdad, su propia perspectiva de ver las cosas. Sin embargo, a través de la palabra de Dios encontramos que solamente en Dios podemos caminar de forma correcta, tanto moral como espiritualmente. Y gracias a la luz de la palabra. A continuación, mi compañero Máximo. Dios le bendiga. Me ha tocado exponer acerca de un representante del enfoque postmoderno, Jacques Derrida, un filósofo francés que desarrolló el concepto de la deconstrucción del lenguaje. Él pone en tela de juicio el significado tradicional y la estabilidad del lenguaje. La palabra no tiene un significado fijo, los textos están siempre abiertos a múltiples interpretaciones. Para esto, pues, él propuso y dio concepto 4 puntos, ¿no? El primer punto es el significado cambiante de las palabras, o sea, el concepto de diferencia. Uno de los conceptos más importantes de la filosofía de Derrida, que implica el significado de una palabra, no es estable. Él dice que no es estable el significado de una palabra. El significado de cualquier palabra depende del contexto de otras palabras, y lo que hace que el lenguaje sea cambiante. El punto número 2 habla de la construcción de la Biblia. Derrida argumenta que ningún texto, incluido la Biblia, o sea, puede tener un único significado, sino o no existe una interpretación correcta. Cada lector interpreta el texto según su propio contexto, lo que significa que no hay una verdad final. El punto número 3 habla de la autoridad del texto. La autoridad del texto. Para Derrida, ningún texto tiene una autoridad definitiva, sino que, aún incluyendo la Biblia, sino que para él la deconstrucción revela que todos los textos están sujetos a diferentes interpretaciones, haciendo que la Biblia sea igual a cualquier otro texto, abierto a interpretaciones infinitas. El punto número 4, hablando de la verdad y el relativismo,
Derrida propone que no existe una única verdad. No existe una única verdad para él, en cambio hay muchas verdades y depende de la interpretación de cada persona. Entonces, la deconstrucción sugiere que no hay una verdad final o fija, sino que todo está abierto a diferentes interpretaciones. Dios le bendiga con nosotros, nuestra hermana Pamela. Dios les bendiga. Ahora veremos el enfoque de Derrida contrastado con las Sagradas Escrituras. Frente a estas ideas que ha expuesto mi compañero Máximo, podemos decir 4 cosas. 1. Que la palabra de Dios es inmutable, es decir, que no va a cambiar con el tiempo, que no va a depender del contexto que se esté dando, sino que la palabra de Dios siempre va a ser la misma, como nos dice en Isaías 48. La palabra de Dios permanece para siempre. Número 2. La palabra de Dios solo tiene una única interpretación, no está sujeta a múltiples interpretaciones de acuerdo al lector, sino que como nos dice en 1 Corintios 2:10, el Espíritu Santo, quien conoce lo profundo de Dios, nos va a guiar a la interpretación correcta, es decir, que nos va a guiar al mensaje que Dios quiere darnos en realidad. Punto número 3. La palabra de Dios tiene autoridad y poder, porque no es un simple libro escrito por hombres, sino que toda escritura ha sido inspirada por Dios, como lo afirma 2 de Timoteo 3:16. Por último, Derrida nos decía que no existen verdades absolutas, pero la Biblia nos enseña en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Podemos concluir de que Jesús es la verdad absoluta. Ahora va a continuar con la exposición mi compañera Catherine. Gracias. Dios les bendiga. Yo les voy a hablar sobre los conceptos y pensamientos de Gianni Vattimo. Vattimo era un filósofo posmoderno. Él decía que el mundo sufre un debilitamiento de pensamiento fuerte, es decir, que estaba siendo atacado y cuestionado. El pensamiento fuerte es el que está arraigado a la mayoría de la sociedad, a lo que cree, debido a la imposición de valores y creencias por la cultura tradicional. Es ahí donde Vattimo propone el pensamiento débil. Este indica que no existe una sola verdad, sino que la verdad es relativa, es de acuerdo al punto de vista de cada uno, de cada persona en la sociedad. También considera la hermenéutica como parte esencial, que es el estudio de las interpretaciones. En este caso, las interpretaciones del individuo, a través de la experiencia y la narrativa, cómo cuentan las cosas, y que ésta está sujeta a constantes cambios. También defiende la pluralidad de pensamientos y la inclusión de estos grupos pequeños que contienen el pensamiento débil. Apoya a la tolerancia y a la convivencia con ellos, sobre todo en el caso de las comunidades LGTBI. Él dice que las normas morales no deberían ser impuestas, sino que deberían ser discutidas y adaptadas según las experiencias de este grupo, deberían ser escuchadas. Estos pensamientos que hemos visto tuvieron un gran impacto en el mundo actual, en la sociedad, en la forma de pensar y entender la realidad cultural y social, llamando así a vivir de una manera más flexible, tolerante y adaptable a las diversidades de ideologías. Pasamos con mi compañero Misael. Dios le bendiga. Ahora yo le daré un contraste bíblico sobre los pensamientos y conceptos antes explicados de Gianni Vattimo. Primero, Vattimo dice que no hay una verdad absoluta, que cada persona crea su propia verdad, pero la Biblia nos enseña en el libro de los Salmos 119, versículo 160, que la palabra de Dios es la verdad, que de Él proviene. No se trata de alguna interpretación, sino que es la verdad única. Segundo, Vattimo también se apoya a las interpretaciones de cada persona acerca del mundo y que van cambiando siempre, pero Dios en su palabra nos manda a dejar que Dios y su Espíritu nos guíe en nuestro modo de pensar, que toda interpretación no debe ser humana, sino tiene que estar conforme a la palabra de Dios para así hacer su voluntad, como dice Romanos 12:2 y 1 Corintios 2, versículos 12 y 13. Tercero, Vattimo defiende la pluralidad de pensamientos y la inclusión, como lo dijeron de las comunidades LGTBI. Pero la palabra de Dios, vemos que sus actos son pecaminosos y desagradables ante Dios. Vattimo dice que estos grupos son marginados,
Dios manda en su palabra amar a nuestro prójimo, pero eso no quiere decir que tengamos que aprobar sus comportamientos pecaminosos, como dice en 1 Corintios 5, 9 a 11. Ahora pasaré a mi compañero Máximo. Dios le bendiga. En conclusión, mis hermanos, nosotros los cristianos debemos contribuir con nuestra sociedad dándoles un camino alternativo de luz ante la oscuridad moral y espiritual. Los aportes de Lyotard, la deconstrucción de Derrida y el relativismo de Bátimo han generado inestabilidad y confusión al eliminar la verdad absoluta y abrir toda interpretación sin límite. Sin embargo, es importante conocer y destacar lo que la Biblia nos enseña, porque no es un libro común y corriente de normas, sino que la Biblia es la palabra de Dios, que nos revela acerca de Él y de la humanidad, y tiene verdades absolutas que nos guía y nos cambia y nos transforma. Dios lo bendiga.